Buenas noches, sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este servicio. Hablando con sentido, continúa con esta serie de pláticas bíblicas acerca de la redención del perdido. Ustedes recordarán lecciones anteriores. Hemos visto 3 partes de ello y hoy es la cuarta y última parte, si Dios lo permite, y ustedes también. Siempre agradezco su fina atención y le deseo que usted sea feliz, que usted sea una persona que esté gozándose en el Señor debido a estar siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Sabemos que son tiempos difíciles, complicados. La pandemia ha cobrado fuerza y ha estado haciendo estragos en muchas partes. Hay partes del mundo que apenas están en la primer cuarentena, mientras que otras partes del mundo están entrando a una segunda cuarentena. Sin embargo, nuestra esperanza, nuestro aliento y nuestro motor para continuar es Cristo. Y si nosotros somos obedientes al Señor y somos fieles al Señor, siempre encontraremos en el Señor ese ánimo, ese gozo, esa alegría, porque esto que está pasando le aseguro que no es nada comparado con el sufrimiento que puede llegar a tener una persona que sirve al Señor. Y no estoy haciendo un augurio con esto de que nosotros vamos a sufrir más, sino simple y sencillamente tenemos una gran nube de testigos que han sufrido hasta la muerte. Y creo que nosotros todavía estamos en la etapa de que no hemos sufrido hasta la muerte en cuanto a ser perseguidos por amor a Cristo o por predicar el Evangelio de Cristo, sino simple y sencillamente hay una enfermedad que está contagiando. Ha habido malos manejos por parte de las autoridades, ha habido descuido por la gente, y eso nos ha traído consecuencias. Hemos sido descuidados, ¿verdad? Hemos sido apáticos a las instrucciones de los especialistas, quienes han demostrado buenos resultados y nosotros los hemos ignorado. Y por esa razón es este golpe fuerte de la pandemia en este noviembre, finales de año, en lo cual se augura, se vislumbra la vacuna, la posible solución, pero parece que esto, en vez de traer más precaución, ha traído más descuido y eso ha provocado que nos enfermemos o que lleguemos a contagiarnos. Deseo de todo corazón, amados, aquellos que están pasando por la enfermedad, que Dios les bendiga, que logren superarla, pero sobre todo que Dios les dé fuerza para no perder la fe y que puedan seguir fieles a pesar de este malestar. También deseo de todo corazón que mis hermanos, hermanas que han sido víctimas del dolor, ¿verdad? Por la pérdida de algún ser querido, pues lleguen a tener ese consuelo que Dios da a todos aquellos que en Él se amparan. Dios está con nosotros si nosotros queremos que Dios esté con nosotros. Y de esto toca el tema de la redención del perdido. Nosotros hemos visto que esta parte de este regalo de Dios, esta gracia bendita de Dios, pues es para todo el mundo, porque la predicación fue encargada para toda criatura, para todas las naciones. Es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham cuando le dijo en aquella parte: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Algunas traducciones dicen todas las naciones. Por favor, estemos siempre conscientes de que Dios lleva a cabo su plan y Él va cumpliendo las promesas en el tiempo preciso,
nos toca a nosotros conservar nuestra parte. Estamos sufriendo, estamos teniendo problemas, pongamos en una balanza los problemas que tengamos, los sufrimientos que tengamos, y pongamos en el otro lado, ¿verdad? Las bendiciones, los regalos, todo lo que nos espera con Dios si somos obedientes a Él. Y veamos qué es lo que pesa más, si mi preocupación o si las bendiciones de nuestro Dios. Dios da como bendición, da como regalo, como gracia, la redención al ser humano. Vimos claramente, y esto es para hacer notar de que no nos vayamos por otro lado, no nos equivoquemos, sino que la gracia que Dios da es solamente por una vía, por un medio. No es por varios medios, no es por lo que yo creo, no es por lo que me han enseñado las tradiciones humanas, no es por lo que enseña el hombre, no es por lo que se enseña aquí o allá, sino simple y sencillamente es por lo que Dios enseña. Seguir la voluntad de Dios es la única fórmula para obtener la redención, siguiendo la voluntad de Dios. No hay tal cosa como yo me voy a justificar de delante de Dios y voy a ser redimido por mi buena conducta, por ser una persona honesta, por ser un buen religioso, por tener una buena moral, por creer. Muchos creen que por solo creer se salvan. Eh, y menos, amados, viene la redención por decir que por poquito y soy cristiano, por poquito y me convierto al Señor, por poquito y sirvo a Dios. Todas esas creencias equivocadas deben de echarse a un lado y entonces resaltar y levantar en alto la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo único, el único medio para que la redención sea efectiva en nosotros. Y como persona que obró la redención, el único medio que Dios ha puesto es Jesucristo el Señor. Tengamos eso siempre en mente, porque solamente siguiendo ese plan bendito nosotros encontraremos la redención de nuestras vidas, encontraremos el rescate para nuestras almas. De otra manera no es posible. Así de que hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Si Dios hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. La primera parte es apegarnos al plan de salvación de Dios. Ese plan que viene por oír la bendita palabra de Dios, por creer en esa bendita palabra, por arrepentirnos de nuestra vida pasada, por confesar que Cristo es el Hijo de Dios y por bautizarnos para perdón de pecados. Esa es la primera parte que nosotros debemos de poner. Cuando nosotros terminamos esa primera parte, abrimos una comunicación con Dios. Ahora somos contados en el reino del amado Hijo de Dios. Somos contados en la iglesia del Señor. El Señor añade a aquellos que se sujetan a este plan, los añade a su iglesia. Ahora el punto es la segunda parte. La segunda parte que me toca hacer ahora que soy cristiano, ahora que empiezo este camino, debo de perseverar hasta el fin. Debo de perseverar hasta el fin. Y en ese segundo paso, amados hermanos, es donde entra la instrucción necesaria para mi desarrollo espiritual, es donde entra mi madurez, es donde entra mi trabajo como cristiano, es donde entra mi soporte en las pruebas que vienen por ser siervos de Dios. Es donde entra la preocupación por las almas, es donde entra
la preocupación para que la obra de Dios siga adelante, y es donde me gozo en la esperanza de la vida eterna gracias a aquel que obró la redención en mi vida. Esta última parte, amados hermanos, redención del perdido 4, es simple y sencillamente una confirmación de que nuestra redención es condicional. Es condicional. Es muy importante que nosotros aprendamos de que para poder obtener algo tenemos que dar algo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un dicho muy popular, y yo creo que en varias partes del mundo, si no es que en todo el mundo, y esto es simple y sencillamente: nadie recibe algo por nada. Todo lo que quieras te va a costar. En las cosas de Dios, la ventaja que tenemos, la gran bendición de Dios, el Señor, por medio de Jesucristo el Salvador, y por la instrucción del Espíritu Santo, su palabra inspirada, su guía, encontramos que ellos hicieron la mayor parte para nosotros, especialmente el sacrificio de Jesucristo el Señor, su muerte, su sepultura, el derramamiento de su preciosa sangre sobre la cruz por causa de nuestros delitos y pecados, lleva la mayor parte. Así de que nuestra participación, mandada por Dios, es una mínima parte a comparación de lo que Dios nos ha proveído. Pero es muy importante hacer hincapié en esto, porque para el ser humano es bien fácil decir: yo nomás con tener un comportamiento que no sea tan malo como aquella persona, que no haga cosas tan indebidas, que no sea tan inmoral, con eso me salvo. ¿No? Estamos dentro de una redención que costó la preciosa vida de Jesucristo el Señor, de ese hombre enviado por Dios, de ese Emmanuel, Dios con nosotros, sufrimiento, humillación, vergüenza, y sería infame, y esto sería como aumentarle todavía más a lo que el Señor pasó, tratando de justificarnos por nosotros mismos, creyendo que lo que Dios nos dio o lo que Dios nos ofrece es simple y sencillamente algo en lo cual nosotros no tenemos que hacer nada. Es un engaño del diablo. En esta cuarta parte, repito, vamos a establecer y a enfatizar que la redención del perdido es condicional, y la palabra condicional indica que hay condiciones para retener o para ser objeto de la redención. Hay que hacer algo, hay que hacer cosas, hay que hacer, en otra palabra, tenemos que activarnos en ello. No podemos permanecer indiferentes pensando que Dios tiene que hacer todo. No podemos permanecer indiferentes pensando que Dios nos debe algo y Él nos tiene que pagar. Eso es falso. Es una falsa idea. Es una infame idea. Es una idea satánica. Entonces yo le invito en esta noche, amado hermano, hermana, amigo, amiga, que veamos con detenimiento cómo esta redención que el Señor nos ofrece es simple y sencillamente condicional. Vamos a ver unos versículos en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 27, por favor. Abra su Biblia, vaya conmigo a Mateo, ahí está fácil, es el primer libro
del Nuevo Testamento y veamos ahí en el capítulo 7 y veamos desde el versículo 13 en adelante. El Señor Jesucristo, fíjese claramente lo que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hemos estudiado estos versículos, hemos platicado de ellos. No digo que hemos hablado todo lo que de ellos se tiene que hablar, pero al menos lo básico sí. Hay una puerta angosta que es la que lleva a la salvación, y hay una puerta ancha que lleva a la perdición. También esto se ilustra con el camino. Hay un camino que lleva a la perdición porque es espacioso, mientras que hay un camino que lleva a la salvación porque es estrecho. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por sus frutos los conoceréis. Así de que antes de entrar a los frutos, nosotros tengamos en mente de que todo aquello que es fácil, todo aquello que es voluminoso, todo aquello que es popular, aquello que es muy grande, que son grandes multitudes que siguen, es el error, es el engaño, es la mentira. Mientras que siempre en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios, en el camino correcto, en la puerta correcta, va a ser un pequeño grupo de personas. No le quiero decir que todos los pequeños grupos estén siendo salvados, pero al menos es una característica de aquellos que buscan y hacen la voluntad de Dios. Un pequeño grupo, como en el Antiguo Testamento se hablaba de que siempre quedaba un pequeño remanente que no había sido idólatra, que no se había ido en pos de la inmoralidad, en pos de las costumbres de los paganos. Siempre había un pequeño remanente. Así la iglesia del Señor, amados, siempre se va a caracterizar por ser una mínima parte de todas las personas que vivan en la localidad. Ahora, leyendo los versículos siguientes: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Note cómo dice el Señor Jesucristo: entren por la puerta estrecha, entren por el camino angosto. Y luego dice el Señor: guárdense, guárdense. Aquí van dos acciones que debemos de hacer, y son dos condiciones del Señor. Guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo: guárdense de los falsos profetas. Y ahora nos está dando unas indicaciones de cómo ver quiénes son falsos maestros o falsos profetas. Son aquellos que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los vas a conocer. Y para ilustrar esto de que vamos a conocer por los frutos a los falsos maestros, dice: no se escogen higos de los espinos o de los abrojos, sino que los higos se recogen de la higuera, un árbol precioso, una planta preciosa. Versículo 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el fruto malo da frutos malos. Perdón, pero el árbol malo da frutos malos. Una persona que es falsa, que es engañosa, que está mintiendo y engañando, los frutos lo van a descubrir. Así como el árbol malo, que no da buenos frutos, sino da malos frutos.
Dice la palabra de Dios en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es el final, ese es el destino del árbol que no está dando buenos frutos. Pero por lo pronto, el consejo de Dios para nosotros es guárdense de ellos. Guárdense de esos árboles malos que dan malos frutos. Porque esos árboles malos van a ser cortados y echados al fuego. Y si ustedes se dejan engañar, si se dejan llevar por esos árboles malos, ustedes también van a ser echados en el fuego eterno. Dice el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. O sea, el Señor está seguro que con sus instrucciones que nos ha dado, nosotros debemos de reconocer a los falsos y a los verdaderos. Y enfatiza así que por sus frutos los conoceréis. Dice también el versículo 21, fíjese lo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí, tercer condición, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son los que van a entrar en el reino de Dios. Pero los que no hacen la voluntad de Dios que está en los cielos, no van a entrar en el reino de Dios. Muchos en la vida viven engañados, pensando que están dentro de la protección de Dios, cuando realmente ni siquiera han entrado al camino, al camino angosto, siguen en el camino ancho. Otros se engañan pensando que por una vida de necesidades, por una vida de precariedades, por una vida que no es presuntuosa, ya eso es señal de salvación. Déjeme decirle que no es así. Por pobres que seamos, porque nos falten las cosas necesarias, no es señal de salvación. La señal de salvación es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Sea pobre, sea rico, usted está en el reino de los cielos. Pero si usted no está haciendo la voluntad del Padre, aunque esté pasando muchas necesidades, aunque esté pasando muchos sufrimientos, usted no está en el reino de los cielos, porque no está haciendo la voluntad de Dios que está en los cielos. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quién es, Señor? Aquellos que no hicieron mi voluntad. Señor, pero mira, profetizaron en tu nombre. Sí, es posible. Es posible que Andrés haya estado hablando mi palabra. Es posible en mente que Andrés haya ayudado a personas que estaban enfermas. Es posible que Andrés haya sacado malos pensamientos de las personas, pero si no estaba haciendo mi voluntad, de nada le sirve. O sea, aquí, hermanos, lo indebido no es que personas no profetizaran. Aquí lo malo no es que personas no echaran demonios en el nombre del Señor Jesús. Aquí lo malo no es que no hicieran milagros. Aquí lo malo es que haciendo estas cosas no hacían la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, el hacer estas cosas no es todo. En el primer siglo, amados hermanos y amigos, era común encontrar personas que profetizaran. La profecía es recibir palabra directamente de Dios y así es predicarla, enseñarla a las personas.
inclusive hablando de eventos futuros que el Señor inspiró a los hombres para que hablaran de ello. Ahora, nosotros tenemos esta profecía en la palabra de Dios es profecía. Por eso nosotros le decimos dónde está usted parado y a dónde va si sigue de esa manera. Pero también le decimos dónde está usted parado y lo que va a pasar si usted hace un cambio en su vida. Así de que era común el hacer milagros. El Señor envió a discípulos a sacar demonios, a hacer señales, a hacer prodigios buenos que ayudaran a la gente, verdaderos, que no fueran engañosos. Pero yo me pregunto, ¿de qué le sirvió a Judas participar en ello? Judas fue uno de los discípulos del Señor. Judas fue enviado por el Señor para predicar la palabra. En vida del Señor Jesucristo, antes de su crucifixión, los apóstoles fueron enviados a predicar la palabra. Fueron enviados de 2 en 2. Además de los 12 apóstoles, también fueron escogidos 70 más personas, seguidores de Cristo. Y los envió de 2 en 12 predicando. Y hacían señales, prodigios, maravillas. ¿De qué le sirvió a Judas si no estaba haciendo la voluntad de Dios? Así que por esa razón el Señor Jesucristo dice: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, en el día del juicio final, cuando todos estemos frente al juez, va a haber una desilusión muy grande para todos aquellos que, pensando que estaban haciendo cosas buenas, pero no buscando hacer las cosas que Dios encarga, sino haciendo las cosas nada más porque a mí me parecen bien, a mí me parecen buenas, o haciendo algunas cosas que Dios manda y ignorando otras. El apóstol Pablo dice: yo les he predicado todo el consejo de Dios. No hay manera de que se me acuse de que no lo hizo, de que no lo hice. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a obedecer toda la palabra de Dios, no nada más las partes que nos convienen, no nada más lo que a mí me gusta. Todas las partes del mandamiento de Dios es necesario obedecer. Por eso hablamos de una salvación condicional. Hablamos de una redención condicional. Porque está llena de mandamientos. Entren por la puerta angosta. Guárdense de los falsos profetas. Hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando el Señor Jesucristo quiere cerrar esta porción de la palabra, dice en el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí está otra condición. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la condición ahí? Debemos de edificar nuestra casa sobre la roca. En el sentido espiritual, y es la figura que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos de esta parábola. Cristo es la roca. Nosotros tenemos que edificarnos sobre Cristo, no sobre mis pensamientos, mis ideas, las tradiciones religiosas, sino sobre Cristo, sobre su palabra, sobre sus mandamientos. Nosotros tenemos que edificar esa casa. Y dice que a aquella casa descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Así de que cuando nosotros nos preocupamos por estar fundados sobre la roca que es Cristo, venga lo que venga, nosotros vamos a permanecer firmes, perseverando hasta el final. Dice la parte contraria, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjese ahí la condición, y no las hace, o sea, aquel que edificó su casa sobre la roca hizo la voluntad de Dios. Pero aquí el que no edificó su casa sobre la roca no hace la voluntad de Dios. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuántas personas en la vida no están edificando su casa sobre la arena? En vez de hacer la voluntad de Dios, viven siguiendo sus propios deseos, sus propios principios, su propia imaginación, sus propias filosofías, y se justifican porque en apariencia son buenas, son piadosas, tienen cierta reputación de piedad, pero no se está siguiendo la palabra de Dios. Y entonces no se escucha la palabra de Dios, no está haciendo eco en nuestra mente, por lo tanto no nos está haciendo trabajar de acuerdo a sus mandamientos. La voluntad de Dios es que hagamos sus mandamientos, que hagamos sus palabras. Y entonces si no lo hacemos, somos como aquellos que edifican su casa y no le ponen una buena cimentación. Cuando usted edifica una casa y no le pone buena cimentación, por muy bonita que esté la casa y por muy adornada y por muy resistente que esté superficialmente, viene el tiempo de la tempestad y la va a derrumbar, la va a enchuecar, la va a cuartear, porque está edificada sin fundamento, sin cimiento, sin rehinchido, como le dicen en algunas partes de México, a lo que se pone para proteger de abajo a la casa, para ponerle como base a la casa, rehinchido. Tengo un amigo llamado Nacho y él es buen constructor. Recuerdo que inclusive en algunas veces lo acompañé a hacer trabajos y me llamaba la atención lo bueno que hacía. Era buen trabajador y le gustaba hacer las cosas bien hechas. Inclusive llegó en alguna ocasión ir a mi casa, que vivíamos muy lejos unos de otros. Estamos hablando de más de 20 horas de distancia. Y me hizo un buen trabajo, un excelente trabajo. Y me quedo yo pensando, el buen albañil, el buen constructor, no va a edificar su casa sobre la arena, sino que va a buscar edificar su casa sobre la roca. En otras palabras, va a buscar ponerle buenas bases, buenos cimientos a su casa. Pero si no lo hace, ¿verdad? Pues va a destruirse. En determinado momento se va a destruir su construcción. Y así es, amados. Así es exactamente el que no hace la palabra de Cristo, el Señor. El que no sigue las instrucciones de Cristo es un mal edificador. Entonces vienen las tempestades o viene el día del juicio final y la persona se pierde su salvación, pierde su alma y se va al lugar donde está el diablo y sus ángeles. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, versículo 28, por favor, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque él enseñaba
como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa es la característica de los mensajes de nuestro Señor Jesucristo. Su enseñanza es como quien tiene autoridad. Esa es la mentalidad de la gente y la mentalidad de los evangelistas, como quien tiene autoridad, que realmente Jesucristo tenía autoridad. Y cuando nosotros leemos allá en Mateo 28, versículos del 18 al 20, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesucristo. Cuando lo interrogaron por la autoridad, los maestros, los religiosos que no querían a Jesús, le dijeron con qué autoridad haces estas cosas, y con todo lo que él les dijo, al final de cuentas lo que quedó en la mente de aquellas personas es que él estaba haciendo las cosas con la autoridad de Dios, con la autoridad de Dios. Vamos a hablar ahora de Hebreos 5, versículos del 8 al 9, por favor. Hebreos 5 del 8 al 9. Estamos viendo que las condiciones de Dios son necesarias para estar dentro de la redención. Si no seguimos las condiciones de Dios, nosotros no estamos dentro de la redención. Y dice Hebreos 5, versículos 8 y 9, por favor. Aunque él era hijo, note ahí la palabra hijo está con mayúsculas, se refiere al Hijo de Dios. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si nuestro amado, si nuestro Señor, nuestro hermano mayor, el Todopoderoso, al que le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, el que anduvo con poder, el que hablaba con autoridad las palabras, porque eran verdaderas. Este Señor que siguió tanta gente, este Señor que demostró de una y de mil formas que era Dios en la tierra, aprendió obediencia. ¿Quiénes somos nosotros para decir que nuestra redención es incondicional? O sea, lo contrario a condicional es incondicional. Entonces, si el Señor Jesucristo aprendió a ser obediente a su Padre, la condición para nosotros, siguiendo las pisadas del Maestro, como dice Primera de Pedro capítulo 2 del 21 al 23, las condiciones para nosotros es que sigamos el ejemplo, seamos obedientes también. Entonces ahí está la condición principal, la obediencia a las palabras de Cristo. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. O sea, en otras palabras, vino a ser autor de eterna redención para todos los que le obedecen. Pero si no le obedecemos, si nosotros no seguimos su ejemplo de ser obedientes como Él lo fue, nuestra redención no está por ningún lado, aunque pensemos tenerla. Ese es el problema de no estudiar la palabra de Dios y de no seguir la palabra de Dios con un proceso de la A a la Z, que nosotros podemos llegar a ser engañados pensando que tenemos la redención cuando realmente no la tenemos. Porque para obtener la redención tenemos que estar apegados a los mandamientos de Cristo. Y los mandamientos de Cristo son los que leemos en las Sagradas Escrituras, no los que enseñaban los fariseos, los saduceos, no los que enseñan los pseudos apóstoles modernos, los profetas modernos, los pastores, ¿verdad? Los dueños de las iglesias denominacionales, sino lo que está en la palabra de Dios. Yo para estarle hablando a usted, yo no necesito abrir otro libro. Especialmente hablando de la salvación, de la redención, yo estoy hablándole de versículos de la Biblia.
Y si yo estoy dando una mala interpretación o estoy diciendo algo incorrecto de la palabra que estoy leyendo, usted con toda confianza me puede reprender. Usted con toda confianza me puede decir esto no es así, sino de esta otra manera. Usted puede comentarme o puede preguntarme acerca de eso, si entendió bien o si no, o si yo dije mal algo. Me puede cuestionar. Pero yo le estoy hablando la palabra de Dios y le estoy explicando lo que el Señor quiere decir ahí basándome en el contexto de su propia palabra. Vamos adelante y ya no quiero quitar mucho tiempo porque sé que cada uno de ustedes tendrá sus propias ocupaciones. Sin embargo, es necesario que nosotros sepamos que al ajustarnos a las condiciones de Dios, al venir a hacer la voluntad de Dios, a hacer la palabra de Dios, a ser obedientes siguiendo las pisadas del Maestro, obtenemos muchas bendiciones en Cristo. Muchas bendiciones, hermano. Dice en segunda a los Corintios 5:17, por favor. Segunda a los Corintios 5:17. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? ¿Tiene usted la cita? Lea conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevecitas. Bueno, dice nuevas, perdón. Pero yo me emociono y digo nuevecitas, ¿verdad? Nuevas. En México, para muchas personas, decir algo nuevo, pero que realmente es nuevo, dice uno nuevecito. Hasta a veces dice uno nuevecitito. Pero la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? El contraste es porque las cosas viejas pasaron. Y insiste, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, el ser nueva criatura, amados, lógicamente que nos trae un cambio radical en nuestras vidas. De tal manera que aquello que nos gustaba, que nos satisfacía, puede ser que ahora ya no sea conveniente. Aquel exceso en el que vivíamos puede ser que ya no nos convenga. De tal manera que aprendemos a ser modestos, aprendemos a ser conformes. Y no quiero que esté pensando de que el cristiano deja de luchar o que el cristiano tiene que dejar de trabajar. No, señor. Sino que simple y sencillamente pone un orden de cosas diferente. Y ahora su prosperidad física está sujeta a la voluntad de Dios. Y yo le aseguro que Dios le bendice y le da mucho más de lo que necesitamos. Mucho más de lo que necesitamos. Son bendiciones de Dios. Dios le bendice en su trabajo si ese trabajo no le está estorbando para servirle. Si ese trabajo es un estorbo para servirle, pues haga cuenta que usted está prefiriendo el trabajo antes que a Dios. Aún sus estudios superiores. He conocido a hermanos que tuvieron el privilegio de crecer en un hogar que sirve a Dios. O sea, crecieron oyendo y aprendiendo el Evangelio desde su niñez, como en el caso de Timoteo. Así he conocido yo hermanos. Y hermanos que cuando llegan al estudio superior, pues algunos de ellos tienen la mentalidad de que van a separarse de sus padres para ir a estudiar a otra ciudad y también van a separarse de la iglesia
y hay una inquietud porque ellos no quieren hacerlo, porque han aprendido que las cosas de Dios son primero, y se encuentra la solución. Se encuentra la solución cuando una persona pone a Dios primero. Eso no le va a estorbar para sus estudios superiores. Ha habido hermanos que han estudiado para doctores y son médicos en la actualidad, ingenieros, arquitectos, y nunca les estorbó el estudio para servir a Dios. Siempre poniendo primero a Dios, Dios les bendijo y ellos lograron su carrera. Fue una gran bendición de Dios. Porque quiero decir que cuando ponemos primero a Dios, Dios nos bendice, como le hizo Pedro cuando estaba toda la noche tratando de pescar él y su compañero y no pescaba nada, ni una gripe. Y llega el Señor y le dice, avienta la red. Y dice, Señor, pero si ya tratamos toda la noche. Pero bueno, Señor, en tu nombre las echaré. Y dice que aquellas redes se reventaban porque no podían sostener, no podían contener todos los pescados que habían caído en la red. Esa es una gran ilustración de las bendiciones de Dios. Dios nos hace nuevas criaturas y hace que todas las cosas que ahora nosotros tenemos y que ambicionamos y que están a nuestro alcance para seguir adelante en las cosas de Dios, todas esas cosas son nuevas en nuestras vidas. Nueva familia, nuevas cosas que oímos, nueva situación social en la que vamos a estar, nueva forma de ver las cosas, ya no en un sentido carnal, humano, mundano, sino en un sentido espiritual, en un sentido donde Dios es primero y Dios le bendice. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:16, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios 2:16 dice, y mediante, note por favor lo que dice ahí en su Biblia, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Está hablando de la cruz de Jesús, está hablando del martirio, del sufrimiento, del sacrificio para la redención. Está hablando que mediante la cruz de un, de un, de ambos pueblos, hablando de gentiles y judíos, vinieron a ser uno solo y mató las enemistades que había entre ellos, las mató en la cruz. Quiere decir, amados, lo que les decía, de que la convivencia viene a ser con personas diferentes, personas que quizás usted nunca se imaginó. En el caso de los de Éfeso, había una sociedad formada de gentiles y judíos, y había enemistad entre ellos. Sin embargo, como cristianos, la enseñanza y la educación que ellos recibieron es que tenían que convivir como un solo cuerpo. Así de que por esa razón entendemos y aprendemos de que viniendo al Señor, para Dios somos iguales. Dios no ve nuestro color, no ve nuestra lengua, el idioma que hablamos, sino que Él ve nuestra alma y para Él somos almas iguales. Tanto judío como gentil son iguales delante de Dios. ¿Se fija? Y esa es otra gran bendición, de que venimos a gozar de la familia de Dios, de que Dios nos permite disfrutar de las riquezas espirituales que obtenemos por aceptar las condiciones de salvación. Dice la palabra de Dios también en 2 Timoteo 2:10, por favor. 2 Timoteo 2:10. Dice 2:10 ahí.
Por tanto, dice el apóstol Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La salvación que obtenemos por la obediencia a Dios es gloriosa, amados. Entramos al mundo de las riquezas inescrutables de Dios, que son todas sus bendiciones, donde gozamos de hermanos como Pablo, que se preocuparon por sus hermanos en Cristo, que abogaron por la unidad entre los hermanos en Cristo, imitando a Cristo ellos mismos, quien oró por la unidad de sus discípulos, pero no solamente de aquellos que le siguieron en vida, sino de todos aquellos que vendrían a creer en él también. Y esto es una gran bendición que no se tiene en el mundo. Esta es una gran bendición que no se obtiene en cualquier otra promesa que le haga el ser humano, sino solamente se obtiene por venir a servir a Cristo. Gloria eterna. Así que en el Señor Jesucristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Por eso es necesario aprender de que hay condiciones para venir a esa salvación, porque son grandes las cosas que Dios nos da. Se hace efectivo aquel consejo de Cristo en aquella invitación que hizo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar refrigerio para sus almas, o sea, refresco para sus almas. Con Jesús en gloria, amados, por la obediencia al Evangelio y por la perseverancia en las cosas de Dios. Somos tan bendecidos que no solamente tenemos bendiciones en esta vida, pero vamos a ver ahí en Efesios capítulo 1, ya mero terminamos, Efesios capítulo 1, por favor. Y vea usted el versículo 13, por decir un versículo. Efesios 1:13, dice el amado Señor por parte de Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído, note la condición ahí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Mm? Bendiciones espirituales, bendiciones que Dios nos da. Versículo 3, atrás, mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nos negaremos a esas bendiciones? Amados, la bendición del hombre o mujer que obedecen a Dios no solo tiene repercusión en nuestra vida, que la intención de Dios es que estemos llenos de gozo a pesar de lo que estemos sufriendo. Es más, aún si estuviéramos siendo perseguidos, que no lo estamos en el sentido como lo fueron perseguidos los hermanos en el primer siglo, muchos de ellos. Pero Él quiere que nosotros veamos estas grandes bendiciones y que las gocemos en vida. Pero también nos enseña que no solamente tienen repercusión en esta vida física, sino que aún las bendiciones de Dios continúan después de nuestra muerte si somos fieles a Dios. Dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis 14:13, por favor, Apocalipsis 14:13. Oí una voz
Apocalipsis 14:13. Que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bendiciones después. Y esto nos ayuda a enseñar. Primero nos ayudó a entender y ahora nos ayuda a enseñar de que gozamos de bendiciones mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este cuerpo, en esta carne, pero pasando de esta vida seguimos vivos delante de Dios, recibiendo bendiciones espirituales. Dice, y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Murió Abraham. ¿Y qué era lo que se decía de Abraham? ¿Qué era lo que se platicaba de Abraham? ¿Y dónde estaba Abraham? ¿Se acuerdan cuando a la historia del rico y Lázaro que contó el Señor Jesucristo para enseñar lo que pasa después de la muerte y otras enseñanzas muy grandes que están involucradas en esa historia? ¿Dónde estaba Abraham? Dice, y Lázaro murió y fue al seno de Abraham. Y allá era consolado por Abraham. Tanto el pobre y Abraham estaban vivos en el lugar de descanso, en el paraíso. Mientras que el rico también murió, pero estaba vivo en el lugar de tormento. Entonces aquí tiene más sentido esta palabra del libro de Apocalipsis 14, versículo 13, donde dice que descansan, mueren en el Señor, descansan de sus trabajos en la tierra, pero sus obras siguen con ellos. Bendiciones por obedecer a Cristo. Bendiciones por aceptar la redención de Cristo, por aceptar ese plan bendito de Dios. Ya para concluir, yo solamente quiero repetir lo siguiente, amados hermanos, amigos. Nosotros somos personas que hemos oído el Evangelio. Somos personas que hemos creído en ese Evangelio. Hemos aceptado nuestro pecado, arrepintiéndonos de él, como dice la palabra de Dios, para salvación. Hemos confesado que Cristo es el Hijo de Dios para salvación y nos hemos bautizado para salvación, o sea, para perdón de pecados, para lavar nuestros pecados. Recibiendo así el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el perdón de pecados, y abriéndonos esa puerta de la universidad divina, donde empieza nuestra carrera como cristianos. ¿Ha hecho usted esto, amado amigo? ¿Ha venido usted a Cristo de esta manera? ¿Está siguiendo los pasos del Señor? ¿Está siguiendo las palabras, las enseñanzas del Señor? ¿Entiende que son condiciones necesarias para poder estar dentro de la redención? ¿Poder ser rescatados del pecado, del mundo, de Satanás? Amado hermano, hermana, usted está fiel a Dios. Usted necesita hacer arreglos con Dios. Este es un buen momento. Y si usted no ha venido a Cristo, amado amigo, amiga, le invito a que en esta noche haga su decisión. Arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados, y de esa manera entrará al punto 2, que es la perseverancia en las cosas de Dios. Yo les agradezco su fina atención en esta noche y nuevamente les recuerdo de que tenemos una cita, primeramente Dios, el jueves para continuar con este programa Hablando con Sentido, y hemos concluido con el tema Redención del Perdido.
Así de que empezaremos con un nuevo tema la semana que viene, si Dios quiere. Los días martes estoy teniendo estudio con los hermanos de Chile, encadenado con ellos, de los hermanos de Niebla, Chile, y a la vez lo estoy grabando para estarlo pasando en vivo en Facebook. Algunos de ustedes lo saben, me acompañan, así de que seguimos invitándole que lo hagan. Gracias por su atención. Les invito a que, inclinando el rostro, oremos a Dios. Y cualquier cosa, amados oyentes, por favor, escríbanla. Yo con mucho gusto la atiendo. Si hay algunas peticiones, si hay algo que quieren dar a conocer, con toda confianza. Si necesitan algún estudio, algún tema, con toda confianza. Dios les bendiga. Orando a Dios, nos despedimos. Oremos. Padre eterno y poderoso, agradecemos esta oportunidad de estudiar tu bendita palabra. Por favor, bendice a aquellos que han oído, ayúdales en sus mentes y en sus corazones. Aquellos que están enfermos, si es tu voluntad, sánalos, Señor. Y también si ellos han perdido algún ser querido, consuélalos, Padre. Dales fuerza y permite que sigan adelante en el estudio de tu bendita palabra. Aquellos, Señor, que no han obedecido el Evangelio, te rogamos que les ayudes para que vengan a los pies de tu amado Hijo antes de que sea tarde, Señor. Aquellos hermanos, hermanas que están caídos de la gracia, que vengan al arrepentimiento y que sigan adelante en las cosas tuyas. Gracias por estas palabras benditas que nos han enseñado acerca de esta redención que obtenemos por seguir tus mandamientos, por ser obedientes, Señor, por ese Hijo bendito que enviaste para que muriera en la cruz por nuestros delitos y pecados, a quien le debemos honra y gloria, Señor. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas noches.